Hola, amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de un tema muy doloroso, un tema que preocupa al mundo entero. Se ha presentado el informe de tendencias globales de desplazamiento y las cifras son estremecedoras. Imagínense que ustedes pierdan su hogar, su familia, los nexos con sus seres queridos, pero además en muchos casos pierdan también su país porque tengan que huir por razones económicas, por razones políticas o por razones de seguridad, como está ocurriendo en este momento en la guerra en Ucrania, pero también como ha ocurrido con nuestros hermanos venezolanos y como ocurre en el mundo entero. El informe de ACNUR, el informe de tendencias mundiales de ACNUR, reporta que hasta diciembre del año 2021 había 89.3 millones de desplazados en el mundo. La guerra en Ucrania ha generado un desplazamiento veloz y gravísimo, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y ya hay en el mundo 100 millones de desplazados y refugiados. Por eso, de todos estos temas vamos a hablar con mi invitado de hoy, que es el señor Federico Agusti. Él es el responsable, el representante de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en el Perú, y lo saludo, lo veo que está en tierra caliente. ¿Qué tal? Hola. Hola Clara, un gusto estar aquí esta tarde contigo, remotamente. Estoy aquí en el norte, en Tumbes, que es una de las puertas de ingreso al país, así que aquí tenemos una oficina y siempre es bueno estar en terreno junto con las personas que requieren nuestra asistencia. Claro que sí, porque lo que hay en Tumbes, en todas las fronteras, son unos centros de atención de emergencia para tantos refugiados, tantos migrantes que llegan particularmente de Venezuela. Y vamos a hablar de Perú porque es uno de los 5 mayores receptores de personas refugiadas del mundo. Pero empecemos por el informe mundial y por esa cifra tan escandalosa de hasta diciembre del 2021, 89 millones de desplazados, pero ¿cómo saltamos de 89 a 100 millones en 6 meses? Y lo que pasó fue la guerra en Ucrania. Mira, Clara, tú lo has dicho bien, son datos que deberían escandalizarnos. Ya el mismo dato de diciembre del 2021, de un poco más de 89 millones de personas, el dato de por sí es tremendo, pero si lo comparamos a una década atrás, hemos duplicado el número. En 10 años hemos pasado de poquito más de 40 millones a casi 90 millones de personas desplazadas. Y eso es un llamado fuerte de atención a la comunidad internacional, a cada uno de nosotros, para interpelarnos de que algo no estamos haciendo bien, que los conflictos continúan, que tenemos que buscar mecanismos para poder prevenir esos conflictos, que tenemos que seguir trabajando para poder resolver los conflictos que están vigentes y que tenemos que trabajar también para poder brindar asistencia e integración a aquellas personas que tienen que huir de sus países de origen, de sus ciudades de origen, porque la violencia, la violación de derechos genera la imposibilidad de poder permanecer. Así que ahí hay realmente un enorme desafío para la comunidad internacional. Y luego tú lo decías, si tomamos estos primeros 6 meses del año, también nos hemos encontrado, creo que con la sorpresa de un conflicto bélico que continúa escalando, en donde más de 7 millones casi 7 millones y medio de ucranianos han salido de su país en muy poquitos meses. Es el desplazamiento más rápido, más veloz que hemos visto en décadas. Claro, algunos han retornado, hay cerca de un poco más de 2 millones de personas que han retornado a distintas partes, no a su propia ciudad, y dentro de la misma Ucrania hay más de 7 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse del este al oeste, buscando seguridad, buscando tranquilidad, buscando refugio y seguridad física para sus familias. Entonces, nuevamente, el llamado de atención creo que es para toda la comunidad internacional, para poder tratar de ver cómo prevenir y evitar que sigan ocurriendo conflictos. No se trata de una crisis de refugiados, se tratan de crisis políticas que generan el desplazamiento de refugiados. No son los refugiados la crisis es la política y los conflictos que surgen, que generan estos desplazamientos. Los desplazados son las víctimas de esos problemas políticos y de distinto tipo, y tenemos que encontrar soluciones a largo plazo
para poder asistir a tantos millones de personas. El informe está lleno de datos muy dolorosos y yo me quedo con uno que es muy inquietante, que es el de la población mundial. El 30% de la población mundial son niños, pero el 42% de los desplazados, de esos 100 millones de personas que han perdido su hogar, que han dejado todo, que están en una situación precaria, son niños. Es decir, es una proporción mayor a la de la conformación de la población en general. ¿Qué drama significa para los niños, particularmente, ser refugiados, ser obligados a abandonar sus casas, ser desplazados incluso en sus propios países? Mira, son datos tremendos. Hablamos de 42 millones de niños, ¿no? Entonces, para tener una dimensión, y estando acá en Perú, es como 1,5 veces la población de Perú, niños que tienen que dejar sus países. Y dejar un país no es que están viajando de vacaciones como turistas, están dejando todo atrás, dejan su casa, sus amigos, a veces sus propias familias. Hay cantidad de niños que se desplazan separados de sus familias, solos o con algún grupo que se encuentra en el camino. Y con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Riesgos que hay en la ruta, riesgos de robos, de estafas, de violaciones, de explotación sexual, de explotación laboral. Entonces, claramente, no es lo que nadie desearía para sus propios hijos. Y por supuesto, afectaciones de salud mental. En general se habla de que para las personas desplazadas el aumento en problemas de salud mental se triplica. Entonces, si ya el tema de salud mental, y lo vimos en la pandemia, vino creciendo en términos de estrés, depresión, irritabilidad e incluso ideaciones suicidas, bueno, en casos de desplazamientos forzosos, como puede ser el tener que dejar tus países por guerras, por violaciones de derechos, bueno, aumenta también los riesgos de salud mental, pero aumentan los problemas de nutrición o seguridad alimentaria, las dificultades de poder insertarte en una nueva sociedad, la dificultad de poder acceder a matriculación escolar, niños que pueden perder su escolaridad, y eso es perder parte de su futuro, ¿no? En una sociedad actual donde la información es clave, si uno no tiene educación, entonces las posibilidades futuras se acortan para ese niño. Por eso hay que trabajar muy arduamente para poder rápidamente insertar y apoyar a aquellos niños que llegan a nuestros países en búsqueda de protección. El informe de las tendencias mundiales habla de los países que son más en donde está el mayor problema de personas que tienen que huir, que tienen que salir. Y en el ranking están Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Y claramente eso tiene un correlato con quiénes son los países receptores. Y los países receptores, Perú está entre los 5 que han recibido más refugiados en el mundo, que son Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán. Claramente tiene que ver con el hecho de que son vecinos. Eso significa que las decisiones políticas y lo que ocurre en los países tiene incidencia en la comunidad global. Es decir, que no podemos alejarnos de que si en un país está pasando una tragedia, a nosotros no nos va a tocar. Eso es lo que tenemos que tener claro en el tema de la migración y del drama de los desplazados y los refugiados. Sí, Clara, mira, así es. En el caso de Venezuela y como país de origen, y Perú como país receptor, hablamos en general de refugiados y migrantes, porque están los que podríamos llamar flujos mixtos, donde personas salen por necesidades de protección internacional, pero también por una crisis socioeconómica sin precedentes. En el caso de Venezuela, hablamos del mayor desplazamiento de personas de la historia de América. Y es un dato para no olvidar que tiene un impacto y una dimensión global. Es el segundo o tercer desplazamiento más grande del mundo. Hoy, digamos, con Ucrania, de alguna manera tienen números que se van asimilando o asemejando, pero estamos hablando de uno de los 3 desplazamientos más grandes del mundo: Siria, Venezuela, Ucrania. Y ese impacto, por supuesto, se da en toda la región, principalmente de América Latina y mucho más de América del Sur, donde cerca del 80% de los venezolanos se han dirigido. En eso quizás algunas cuestiones positivas es que en general América Latina ha respondido de una manera bastante generosa, abriendo sus puertas inicialmente, luego con ciertas restricciones, pero aún así recibiendo a millones de personas que necesitaban un lugar donde poder recomenzar sus vidas. Entonces creo que ahí hay algo bien interesante en términos de solidaridad por parte de América Latina y América del Sur en particular. Por supuesto,
también hay un montón de desafíos y un montón de dificultades, desde dificultades para acceder al territorio de una manera regular, por la imposición de ciertas restricciones, como pueden ser las visas, la necesidad de pasaporte, documentación que los venezolanos no pueden conseguir, a cuestiones documentales que hacen falta poder trabajar y poder brindarles esa documentación como primer paso para poder integrarse en la sociedad. Entonces ya llegamos a Perú y hablamos de que aquí hay 1.3 millones de refugiados, inmigrantes venezolanos, 532,000 solicitantes de condición de refugiado. Eso es un desafío enorme para el país, para las autoridades. Ustedes trabajan de la mano de las autoridades del Ejecutivo, de los gobiernos regionales. ¿Cómo estamos en materia de acogida, de protección, de apoyo para la regularización de la situación de los venezolanos? Mira, creo que como en todo hay luces y sombras, ¿no? Hay cuestiones que son bien importantes. En el caso de Perú, estamos hablando del segundo país del mundo con mayor cantidad de población venezolana, y creo que eso hay que destacarlo, ponerlo en primer lugar. Es sin duda un gran impacto y un gran desafío. En ese aspecto hay, como tú decías, 530,000 solicitantes de refugio, es decir, el sistema de refugio ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de refugio de venezolanos del mundo. Prácticamente la mitad de todas las solicitudes de refugiados del mundo están aquí en Perú. Es decir, Perú tiene la misma cantidad de solicitantes de refugio de todo el resto del mundo unidos. Y eso tiene que ver con un sistema de asilo, un sistema de refugio que abrió sus puertas en los momentos más complejos. También hizo distintos mecanismos de acceso a la documentación, pero luego en los últimos años no estaban funcionando. Y lo que tenemos actualmente son dos procesos de documentación. Uno que es para aquellos refugiados inmigrantes venezolanos que estaban en situación irregular y que pueden obtener lo que se llama acá el CPP, que es un permiso o un carnet de permiso de permanencia que les permite trabajar y estar regularmente. En eso hay cerca de 140,000 personas que ya tuvieron su CPP, que todavía continúa vigente hasta principios del mes próximo, pero que además estamos en conversaciones con las autoridades, con la Superintendencia de Migraciones, con el Ministerio Interior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar la posibilidad de extender por un plazo más ese proceso de documentación, porque todavía hay muchísimas personas que no han podido acceder por distintos motivos. En algún momento por temas de información, en otros por cuestiones de tecnología, ya que la parte de toma de datos se hacía a través de teléfonos y para eso tenías que tener cierta tecnología, y luego por temas vinculados a las multas, que son multas diarias que se hacían imposibles de pago. Entonces, ese es uno de los procesos. El segundo proceso de acceso a documentación es para estos solicitantes de refugio, más de 500,000, que puedan acceder a una calidad migratoria humanitaria. Eso significa un carnet de extranjería que es gratuito y de acceso a trabajo, a salud, a estudio, etc. Entonces, hay dos procesos que son importantes destacar que tiene el país y que van de la mano a procesos que se están dando también en otros países como Ecuador, Colombia, etcétera, para acceder a documentación. Con la documentación, bueno, se abren las puertas para un montón de otros derechos. Ahora, ustedes trajinan, digamos, trabajan todos los días con este tema del refugio, de la acogida, de la integración de la comunidad venezolana. ¿Usted cree que estamos mejor que al inicio, que se han roto algunas barreras o que seguimos en la misma situación de temor, de distancia, de preocupación frente a asuntos de seguridad o dificultades para que se integren a la sociedad los refugiados, la gente que ha tenido que huir de Venezuela? Mira, creo que hay ambas situaciones. Empezamos 2017, 2018 con ciertos temores, digamos, temores al desconocido, temores al que recién llega. Creo que en 2019 las cosas empezaban a mejorar un poco. Después vino la pandemia. La pandemia de alguna manera nos puso en un paréntesis, en donde nuevamente las personas volvieron a aislarse, a separarse, a no tener lugares de encuentro. Y eso también genera nuevamente como ciertos temores y en el marco encima de algo que no vivíamos hace 100 años, ¿no? Una emergencia sanitaria. En donde también muchas veces miraban al extranjero como un posible portador, digamos, del virus.
Entonces, ahí creo que retrocedimos algunos escalones y bueno, ahora de alguna manera con la vuelta a la presencialidad tenemos nuevamente la posibilidad de volver a trabajar en la integración. La integración, desde mi perspectiva, son procesos que demandan tiempo, no es una actividad que genere integración, es una suma de actividades, una suma de tiempos que hacen que uno se vaya integrando. Cuando nuestros hijos comparten la escuela con otros niños extranjeros, en este caso, por ejemplo, venezolanos, y uno empieza entonces a interactuar y ver que tenemos más semejanzas que diferencias, que somos iguales, simplemente que unos tuvieron que dejar su país en situaciones absolutamente extraordinarias y por nadie queridas, y que harían lo mismo que haríamos nosotros ante esa situación. Entonces empiezan de esa persona distante que no conocía, empiezo a tener ya un nombre y apellido de esa persona, y empiezo a identificarme incluso y empatizar con esa persona, empiezo a ponerme en sus zapatos y entender lo que ha vivido. Y creo que son esos los procesos que requieren la integración, espacios de encuentro, espacios interculturales, en donde a poco vamos conociendo la cultura de otro y adentrándolos, y sobre todo tratando de bajar ciertos prejuicios, muchas veces vincular al extranjero, al refugiado, al migrante con la criminalidad, con el abuso de los servicios públicos, con la competencia laboral, que cuando uno lo va a ver en términos de evidencias, bueno, esas evidencias no corresponden con esos prejuicios. Y un ejemplo claro es el tema que creo vos mencionaste de criminalidad. Mira, si miramos los datos del Instituto Penitenciario, hay cerca de 90.000 reos, 90.000 detenidos aquí en Perú. De esos 90.000, 1.700, es decir, casi el 1.9% son venezolanos. Es decir, que el otro 98.1% no son venezolanos. Pero si además comparamos esos 1.700 con el 1.300.000, hablamos que es el 0,1% de la población los que están detenidos y por lo tanto los que han sido detenidos por la comisión de delito, el 0,1%. Ahora, cuando tú le preguntas a alguien en la vía pública, te dan o tiene una percepción de que es mucho mayor. Entonces, ahí hay cuestiones para trabajar. Tenemos que trabajar muy, muy fuerte con los medios de comunicación para que no haya una sobreexposición que genere esa percepción negativa que no se corresponde con la realidad. Tenemos que ver cómo trabajar en las redes sociales, que muchas veces difunden algunos videos que se hacen virales y pareciera entonces que una cuestión que se da puntualmente y que por supuesto para nadie es querida, como la comisión de un delito, de golpe cuando se replica muchas veces parecieran que fueran muchos delitos. Entonces hay mucho trabajo por hacer para bajar los prejuicios, para evitar y luchar contra la discriminación que genera xenofobia, y por el contrario, para trabajar en integración que nos genere unión y coexistencia pacífica. Y trabajar un poquito en sensibilizar a los políticos. A propósito, les recomiendo a todos un reportaje que hizo David Gómez Fernandini sobre la agenda xenófoba que está tramitando el Congreso y que apunta a eso, a discriminar, a segregar, a golpear a los venezolanos. Pues muchas gracias, muy interesante. Vamos a poner en nuestra página web el informe para que lo puedan consultar y para que todos reflexionemos que podríamos ser nosotros, que podríamos estar en esta situación y que es un drama que nos tiene que tocar a todos como seres humanos, como ciudadanos, como habitantes de esta tierra. Muchas gracias, Clara. Y aquellos que estén en Lima, el domingo próximo a las 8 de la mañana, nos encontramos en el Óvalo de Miraflores para una carrera por los refugiados, carrera inclusiva. Aquel que quiere puede caminar, ir en bicicleta, ir en monopatín o en silla de ruedas. Ahí los esperamos para aquel que quiera, para terminar luego con un pequeño recital para recordar la resiliencia y la importancia de poder apoyar a los refugiados. Muchísimas gracias. Muy bien, hay actividades. También van a iluminar algunos lugares con la luz azul, ¿no? Por los refugiados. Sí, el propio domingo a la noche con algunas autoridades de gobierno, estamos viendo si el Palacio Municipal de Miraflores, la Catedral de Tacna, el Parque de las Aguas pueden tener y sumarse a nivel global a esta iniciativa de la Noche Azul, donde se iluminen varios edificios de color azul y en algunos casos con hashtag refugiados para apoyar la causa de los refugiados, para que personas que han tenido que huir de sus países puedan sentir que son bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias, Federico Agusti, representante de ACNUR en Perú. Y a ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Epicentro.